elementales, básicas, fundamentales del Perú como clase introductoria. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Y la siguiente clase arrancamos con la semana 1 de la guía 1 también, chicos. Bien, jóvenes, empecemos entonces. Ahí tenemos la presentación y vamos a hablar, repito, de cosas muy básicas. Esta clase inaugural, esta clase de nociones preliminares. Hablamos de cosas muy básicas, repito, relacionados con el Perú, que nos van a servir de fundamento para lo que vamos a hacer en adelante. Y como siempre, hay que ubicar, jóvenes, hay que localizar, hay que saber dónde está nuestro país y para eso utilizamos ¿no? diversos criterios acá. Entonces utilizamos el Ecuador, utilizamos el meridiano de Greenwich y respecto a eso marcamos una posición del Perú y señalamos cuál es la denominación, ¿ya? Entonces decimos, el Perú, profesor, si tomamos en cuenta estas dos líneas imaginarias, Greenwich y el Ecuador, entonces diremos, jóvenes, que está en el tercer cuadrante, y el tercer cuadrante se llama, jóvenes, suroccidental, ¿ya? El tercer cuadrante, repito, se llama cuadrante suroccidental. Sur respecto al Ecuador, occidental respecto al meridiano de Greenwich. Listo, chicos, muy bien. Y también hay que ubicarlo al Perú, jóvenes, en América, exactamente en América del Sur. Y así que decimos, mira, si usted observa bien el mapa, profesor, que está el verdecito, ¿no? El Perú, profesor, está en la parte central. Y como está en el litoral del Pacífico, decimos que está en el lado occidental. Entonces está en la parte suroccidental del mundo. Ya, repito, parte suroccidental del mundo. Eso es lo que uno tiene que saber de fundamento, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, vamos a seguir desarrollando algunos aspectos más importantes acá, jóvenes. Repito, estamos haciendo nociones básicas del Perú que nos van a servir en adelante. Así que hablamos, por ejemplo, de una extensión fronteriza. Por este lado está el Ecuador, ustedes deben de saber, ¿no? La frontera empieza acá en este punto que estoy señalando, que se llama Boca de Capones, y llega hasta este otro punto llamado la confluencia del Huepi y el Putumayo. Confluencia, por si acaso, es otro término, apúntenlo por ahí, unión de dos ríos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de confluencia, hablamos de la unión de dos ríos. Acá se une el río Huepi y Putumayo, ahí termina la frontera con Ecuador. ¿Cuánto nos da? Nos da un total de 1529 kilómetros. ¿Ya? 1500, repito, 29 kilómetros de frontera con Ecuador. Repito, termina en Huepi y Putumayo, pero ahí mismo empieza la frontera. ¿Con quién, profesor? Con Colombia. Y la frontera con Colombia se extiende hasta este otro punto, claramente señalado por la flecha, que es, profesor, el Yavarí y el Amazonas, la desembocadura del río Yavarí en el río Amazonas, ¿no? Ahí termina, nos da un total de 1506 kilómetros de extensión. En Yavarí, Amazonas, empieza la frontera con Bolivia, ya, frontera con Bolivia, y llega hasta este punto. Y otra vez mencionamos el término. ¿Qué término, profesor? Confluencia, no te olvides, ¿ya? Acá estamos aprendiendo el ABC de la geografía, sobre todo, profesor, el ABC del Perú, ¿ya? Y llega hasta Acre y Averija, y la frontera con Brasil es 2.822 kilómetros en total, la frontera más larga, más extensa que tiene nuestro país, ¿ya? Y ahí en Acre y Averija, profesor, empieza también la frontera con Bolivia.
¿ya? Y se extiende al punto que ven ahí, llamado Meseta de Ancomarca. Eso está en el famoso hito número 80, ¿ya? Y nos da una sumatoria total, jóvenes, de 1047 kilómetros. En la meseta de Ancomarca va a empezar la frontera con Chile, profesor llegará hasta el punto Concordia, le llamamos también Pascana del Hueso, o el hito número 1 también. Ahí hay tecnicismos para delimitar el punto, ya luego lo discutiremos. Y con Chile tan solo llegamos a 169 kilómetros de frontera, ¿ya? Y para cerrar todo lo que se llama el perímetro, usted tiene que recorrer desde el punto Concordia hasta Boca de Capones, no en línea recta, sino por todo el litoral, y te va a dar 3.080 kilómetros. Ahora, ¿por qué es importante no ir en línea recta? Porque si no, esto se va a reducir a 2.070. Entonces, si el litoral, profesor, tiene que usted recorrer justamente, ¿no? Todas las sinuosidades, todas las geoformas que pueda encontrar ahí. Entonces le va a sumar así, 3.080. Entonces, si usted ha estado atento, hemos hecho un recorrido por la frontera con Ecuador, con Colombia, Brasil, Bolivia y el litoral, ¿cierto? Entonces, hemos recorrido, profesor, todo ello y hemos colocado los valores de frontera con cada uno y la sumatoria, profesor, te va a dar 10.153 y a eso se llama el perímetro nacional. Ya se llama así. 10.153 te da el perímetro nacional. Y profesor, usted que es, yo entiendo, ¿no? Que es muy inteligente, se va a dar cuenta que al recorrer la frontera y cerrarlo va a haber un espacio que va a quedar atrapado en ella, ¿cierto? A ese espacio que queda atrapado por las fronteras, nosotros le llamamos la superficie y se llama la superficie nacional, que como ven acá es 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Si lo quiere decir completo, entonces dice 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Listo, chicos, muy bien. Y el tercer dato que aparece ahí, que es 133.4, se llama la superficie insular. Ya, la superficie insular, que hace referencia a las islas, tanto marítimas como lacustres, sobre todo del Titicaca, o mejor dicho, sol del Titicaca nada más, porque no hay otras islas, digamos, que se puedan sumar acá, más que del mar de Grau más, entonces eso nos suma un total de 133.4. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ni siquiera les pregunté si me escuchaban o no. Sí, se le escucha, profe. Ya, profe. Sí, le escuchamos. Se le escucha. Claro. Profesor, una consulta. A ver, ahí escuché una consulta. Sí, profe, ¿podría explicar lo del mar peruano? Todo ese conflicto que hubo del triángulo con Chile, Ah, el diferendo marítimo. el diferendo marítimo, sí. Sí, el corte de la Haya todavía, la corte de la Haya. Bueno, mira, con cada uno de los países que limitamos continentalmente, en algunos casos, y luego a lo mejor lo vemos, que las fronteras se han delimitado, algunos después de un conflicto, y otros de manera, digamos, pacífica, que es la forma, digamos, vamos a decir que en estos tiempos de diplomacia se deben resolver, ¿no? En el 47 el Perú y es lo único que ha ganado, se apropia de un pedazo del Pacífico, ¿no? Entonces, Bustamante declara la tesis de las 200 millas. Entonces, desde el litoral, en línea recta, usted avanzaba 200 millas, que es 370, 71 kilómetros más o menos, y entonces, y todo lo que quede dentro de ese espacio, profesor, pasaba a formar parte de la soberanía del mar peruano, ¿no? En el caso del Perú,
ganó más de 600.000 kilómetros cuadrados. Pero en el caso, profesor, con Chile, la forma del continente generaba un traslape de superficie de tanto de Chile como de Perú, ¿no? A ver, voy a sacar algunos datos para que ustedes lo vean mejor de este mapa. Ya está, mira, quería que salga solo esa parte nomás. Mira, si ustedes ven el mapa de Chile, donde está acá el punto Concordia, el litoral de Chile es recto. Por lo tanto, como Chile tiene también sus 200 millas que las declaró después de nosotros, entonces Chile, desde el hito número 1, en línea recta, jala así, y luego va encerrando su mar, ¿no? Pero el Perú, pues, no tiene litoral recto, sino que el Perú, jóvenes, está como echado en América del Sur. No sé si ustedes alguna vez se han dado cuenta, ¿no? Y al estar echado, entonces, cuando termina en el hito número 1, entonces, ¿qué hace? Prolonga más o menos su mar así. Entonces dice, ya todo esto. Entonces, ¿y qué pasaba? Acá había un espacio que se disputaban peruanos y chilenos. No sé, lo estoy marcando de color amarillo, no sé si lo ven. Entonces, por esta extensión, que eran más o menos unos 80.000, un poco más de kilómetros cuadrados, entonces en el 2008 Perú y Chile fueron a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? De cómo se debería delimitar el mar y desde dónde efectivamente se debería delimitar. Entonces, en la Corte de Justicia, desde el 8 hasta el 2014, estuvieron peleando peruanos y chilenos y la Corte en sentencia única e inapelable, entonces dio y dijo cómo se debería delimitar. Lo raro es que los dos festejaron a la vez, pensaron que habían ganado, ¿no? En una primera parte, sí, efectivamente, hasta cierto punto es recto, como decía Chile, pero luego se va bajando más o menos así y algo así, ¿no? Termina algo así. Entonces, del espacio que se disputaba, una parte se quedó Chile y otra parte se quedó pues el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que ha ganado más Chile porque la parte, digamos, más importante, que es la del Zócalo continental, que hay riqueza marina, esa es la parte, digamos, que era la parte clave, ¿no? Por eso, si usted va a Tacna, hito número 1, si se para en el continente, es peruano, pero si mete un pie en el mar es chileno. Entonces, esa parte de Tacna no tiene litoral, literalmente, jóvenes, y eso es lo que en su sentencia, la Corte en el año 2014, eso es lo que dio. Básicamente ese es el diferendo marítimo, chicos. Gracias, profesor Román. Luego, jóvenes, es importante saber, conocer también qué cosa los lugares más alejados, ¿no? Del Perú, tomando en cuenta siempre los cardinales. Y a esos lugares alejados le denominamos puntos extremos, ¿ya? Por ejemplo, uno se va al norte y encuentra la localidad de Huepi, y ahí está el departamento de Loreto, frontera con Colombia. Ese es el lugar más alejado al norte de nuestro país. Ahora, si nos vamos al sur, profesor, encontramos a Pascana del Hueso o el punto Concordia, si desean, hito número 1. Repito, ahí hay tecnicismos, ¿ah? Justamente en el diferendo marítimo se resolvieron esos tecnicismos. El departamento, profesor, es Tacna, la frontera con Chile. Si nos vamos hacia el este, que sería a la derecha o hacia el oriente, si desean, confluencia, ¿no? Confluencia, les decía este término, apúntenlo bien, unión de dos ríos, Géad y Madre de Dios, en el departamento de Madre de Dios, en la frontera con Bolivia. Ese es el lugar más alejado que tiene nuestro país. Al oriente y al occidente está la punta Balcón o la punta Balcones, ¿no? En el departamento de Piura, en el litoral del Pacífico, ya en el litoral del Pacífico. Entonces, ese es ¿cómo se llama? El punto extremo al oeste, ya al oeste, la punta Balcón o Balcones. Entonces, cuando te pregunten cuáles son los lugares más alejados del Perú, usted dice estos 4, ¿ya? Dice estos 4. Muy bien.
¿Qué más, profesor? También, no sé si alguien ha estado ya en la clase anterior, hablamos también de esto, sino que lo estamos haciendo nuevamente como un repaso y luego agregaremos algunas cosas más de los puntos sobresalientes del Perú, ¿no? Dijimos que el punto más alto es, le agregamos una palabrita a Huascarán, delante de Huascarán, ¿qué pusimos, chicos? Empezaba con B. Bartolito. Con B. Bartolito, ¿Qué? Bartolito. Bartolito. No, Bartolito. Ah, yo escuché Bartolito. Yo dije que Bartolito es un gallo, pues, de la granja de Zenón, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero yo sí, yo que tengo infancia. Bueno, no es por eso, sino que mi hijo escucha o mira, ¿no? Las canciones y escucha también esas canciones de Bartolito. En este caso no es Bartolito, ¿no? Es Bartolito Huascarán. ¿En qué departamento estaba, chicos? Ancash. Excelente, estaba en Ancash, muy bien, jóvenes. Es una respuesta correcta, respuesta Bray, ¿cierto? Con 6768, el punto más alto que hay en el Perú. El punto más bajo es la depresión de Bayóvar, o también se le dice la depresión del Cerro, ¿ya? En algunos textos les puede aparecer como la depresión de Sechura, así también, pero el término o la denominación correcta es cualquiera de estos, ¿ya? Bayóvar o la depresión El Cerro, que tiene menos 37, ¿ya? O si desean 37 metros bajo el nivel del mar. Ahora nos habla acerca de las abras, el abra más alta y más baja. Un abra, que se dice también paso, es el punto bajo en un sistema de cordilleras, en un macizo orográfico, que en el caso del Perú, el macizo orográfico es la cordillera de los Andes. Su punto más bajo sería el paso de Porcuya, que comunica, digamos, ambos flancos de la cordillera, ¿no? Exactamente Piura-Cajamarca, Cajamarca-Piura. Y estos pasos o abras son ideales para la construcción de carreteras, de caminos, de ferrocarriles. En el caso de Porcuya no hay ferrocarriles, ¿no? El más alto es Profesor Anticona, que comunica Lima, Junín, Junín-Lima, ¿no? Está a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Por ahí pasa la famosa carretera central, que ahora van a ser una carretera central mucho más amplia, porque el tránsito entre Lima, Junín o la Sierra Central o la Selva Central también es muy grande, ¿no? Muy intenso. Entonces, ahí van a modernizar un poco la carretera central, ¿no? El volcán más grande es el Coropuna. ¿Dónde quedaba el Coropuna, chicos? En Lima, ¿verdad? En Arequipa, profe. Arequipa, Castilla. profesor. Arequipa. En Arequipa. ¿Están seguros, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Menos se equivocó la anterior clase. 100% seguro. Ya, les voy a creer, les voy a creer. Ya, les voy a creer. Muy bien, es un volcán nevado, como ven ahí, debido a la altitud. Está a más de 6.600 metros sobre el nivel del mar. Y el nevado más hermoso del Perú y del mundo, ahí como pueden darse cuenta, es el Alpamayo. ¿Dónde estaba el Alpamayo, chicos? O dónde está, mejor, y no dónde estaba. También en Ancash. Ancash. En Ancash, ¿cierto? En el departamento de Ancash, ahí en la Cordillera Blanca. Muy bien, entonces hemos hecho este recuento para los jóvenes que se han sumado, porque ya con algunos la semana anterior hablaba de este ABC del Perú. Así que para que los que se han sumado, digamos, esta semana, estamos haciendo un recuento para que todos empiecen, digamos, con la cancha plana, ¿no? Desde un punto de inicio y podamos hacer un excelente ciclo de preparación. Y creo que hablamos hasta acá, chicos, les daba una tarea.
Y les decía que la Constitución del 93 en el Perú nos divide en regiones, que son espacios políticos administrativos nada más, no son territoriales, no hay que olvidarnos de eso. Los que sí tienen territorio vienen a ser ¿quiénes? Los departamentos, provincias, distritos y centros poblados, ¿ya? Ellos sí tienen territorio. Ya, en buen cristiano, ¿qué te estoy diciendo? Que la unidad territorial más pequeña que hay en el Perú es un centro poblado. Significa que pertenece a algo más grande llamado el distrito. El distrito pertenece a algo más grande llamado la provincia. La provincia pertenece a algo más grande llamado el departamento. Pero no me van a decir que el departamento pertenece a algo más grande llamado la región. Eso no existe. Las regiones han sido creadas bajo el espacio territorial de los departamentos, ¿ya? En el Perú tenemos un total de 24 departamentos, pero 25 regiones, ¿ya? Y la excepción acá de por qué apareció uno más es el Callao. El Callao es un caso atípico en el Perú, porque el Callao, profesor, ¿es una región? Sí. ¿Es un departamento el Callao? No. ¿Es una provincia? Sí. ¿Tiene distritos? Sí. ¿Tiene centros poblados? No. Entonces, repito, es la excepción. Y entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, la Constitución, como les decía, del 93 nos divide así. Bueno, en el caso de las regiones, en los últimos años, bueno, hemos tenido mucha, digamos, mucho que analizar, pensar respecto a su funcionamiento. No, ¿no? Se crea básicamente como una forma de descentralización en el Perú, que ahorita vamos a verlo también, vamos a tocarlo, pero en algunos casos ha sido eficiente y en otros no, ¿cierto? Al contrario, han ayudado a generar mucha más burocracia, mucha más corrupción, estos males que en el Perú no hemos podido aún todavía acabar, y eso que estamos ya rumbo a los 200 años, ¿ya? Muy bien, chicos, esto es importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan, y les hablaba de esto, ¿no? Ustedes como jóvenes preuniversitarios tienen que conocerme la división de los departamentos, ¿cierto? El que no sepa está en grave peligro, pues, ¿no? A estas alturas uno tiene que saber cómo están distribuidos los departamentos. Si no, ¿dónde he colocado el número 1, chicos? ¿Qué departamento es? Ucayali. 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 ¿Y dónde he colocado el 2? Apurímac. Purímac. Apurímac. El 3, Amazonas. Amazonas. El Amazonas. 4, Huánuco. Huánuco, ¿cierto? Muy bien, Huánuco, ¿ya? Y así tienen que saberme muy bien el Perú, jóvenes, repito, tienen que saberme muy bien el Perú, porque uno cuando no sabe el Perú, ¿cómo aprendemos la geografía si es que no conocemos, pues, el Perú primero, ¿no? Después hay respuestas muy, muy malas, muy peligrosas también, ¿no? Imagínense que alguna vez a mí me respondieron que México estaba en Sudamérica. Y acá en la academia, jóvenes, por si acaso. O sea, yo estaba haciendo un panel y en los paneles los profesores preguntamos y les decía, ¿qué países sudamericanos están en el foro APEC? Y algunos jóvenes me dijeron, no algunos, muchos jóvenes me pusieron México. Y me generaron un profundo trauma, jóvenes, a mi persona, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Falta que me digan un día, ¿de qué departamento es el 2? Me digan, Tumbes, profesor, Tumbes es el 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo crucificamos igual que a Cristo, ¿no? Entonces, estas nociones básicas que estamos haciendo nos sirven para identificar eso.
¿no? Para saber las cosas muy elementales, muy básicas, ¿no? Que uno tiene que saber, jóvenes. Muchos de los profesores creemos que todos deberían saber si están en la academia, pero a veces hacemos malas suposiciones, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, capital de Lambayeque. Chiclayo. Gracias por su activa participación. Chiclayo. Mira, a ver, voy a ver. Chiclayo, profe. En el salón hay 160 y tantos jóvenes, ¿no? Y máximo pues hayan participado 10, 15, ¿ah? Siendo buena gente. Significa que el resto efectivamente no sabe la distribución de los departamentos del Perú. ¿Ya? Entonces, por favor, jóvenes, mira, máximo digo 15 que hayan hablado, ¿ah? El resto entonces dice, no sabía que ese era Apurímac, dice. Oh. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental, chicos. ¿Ya? Entonces, preguntaba de Lambayeque, me respondieron Chiclayo. De La Libertad. Trujillo. Trujillo, ya, hablen, escucho las mismas voces, ya, las mismas voces. El profe tiene un agudo sentido del oído, así que puedo reconocer, máximo, hasta 6 voces he identificado diferentes, ¿ah? Pero después nada más, mira. Así que participen. A ver, de Ancash, capital de Ancash. Ahí está, por fin, la voz de unas señoritas, ¿no? La voz de unas señoritas por ahí. Excelente, las señoritas están hablando. A ver, capital, ¿de quién más? De Madre de Dios. Puerto Maldonado. Puerto Maldonado. Excelente. De Ucayali. Pucallpa. Chicos, Ucayali. Pucallpa. Ah, ya, de Loreto. Iquitos. Muy bien. Si alguien es de alguno de estos lugares que estamos mencionando, dice presente, ¿ah? Dice presente, ¿ya? A ver, de Amazonas. Chachapoyas. Ok. De San Martín. Moyobamba. Oh, muy bien. De Pasco. Cerro de Pasco. Ya. De Junín. Huancayo. Solo escuché a una persona. Huancayo. Profesor. No, sí, dijimos Huancayo. Huancayo. Entonces, no sé si estoy mal yo o Tu están oído mal está mal. ustedes. Sí, creo que mi oído está mal o mi internet está mal, ¿no? No tengo una buena recepción de ustedes, ¿no? Vamos a pensar que el internet está mal, jóvenes, ¿ya? Vamos a echarle la culpa al internet. Bueno, a ver, ¿qué más nos falta? Capital de Apurímac. Abancay. Listo, excelente, chicos, excelente. Muy bien.
En la siguiente diapositiva justamente vemos estas capitales que ustedes tienen que saber, de los que son diferentes nada más, de los que son iguales no colocamos, pues ¿para qué ponemos, chicos, no? Por ejemplo, Arequipa, no está profesor Arequipa, bueno, es Arequipa, pues ¿para qué colocamos? De Puno, profesor de Puno, ya es igual, pues Puno también, ¿no? Y así. Listo, chicos, muy bien. Después nos dice quién tiene más distritos. Evidentemente la capital. Lima tiene mayor cantidad de distritos. El que tiene menos distritos es Madre de Dios. Ahí ven el mapita de Madre de Dios. El que tiene más provincias, ya el que tiene más provincias es Ancash. Ahí ven el mapita. Ese mapita es de Ancash. ¿Ya? Y el que tiene menos provincias, o los que tienen menos, ya vienen a ser 5 departamentos, cada uno con 3 provincias nada más, como Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y Moquegua. ¿Ya? Esos son los que tienen menos provincias, repito, solo 3. Entonces, estamos haciendo, repito, el ABC del Perú, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Hablando de división política, mira, vamos a hablar ahora también acerca de los desafíos que enfrenta hoy en día nuestro país. Uno de estos grandes desafíos, chicos, viene a ser la descentralización, ¿no? El Perú se ha configurado de la forma como lo conocemos jóvenes debido a un mal endémico que es el centralismo, que no ha permitido, jóvenes, que las regiones puedan tener igualdad, digamos, de desarrollo, de crecimiento, ¿cierto? Que sea equilibrado y equitativo también a la vez. Entonces, y la imagen que les muestro acá representa justamente eso. Mire, el hombrecito de rojo representa la capital y los otros hombrecitos, los departamentos o las regiones, ¿no? Y dense cuenta que gran parte de la torta, vamos a decir así, se lo lleva a la capital, ¿cierto? Y lo que queda, pues, se tienen que distribuir entre un gran número de regiones, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, profundos problemas, ¿no? Y ese problema es el centralismo. El centralismo, profesor, que puede ser de distintos tipos, chicos, pero hablamos de un centralismo político y económico fundamentalmente, ¿no? El centralismo político, jóvenes, que tanto daño hace a nuestro país, que desde un solo lugar se administra y se controla todo, ¿no? En el caso del Perú, desde Lima, profesor, se ejerce el poder, ¿cierto? Se organiza, se administra, se da normas desde Lima. Y las instituciones del Estado también están ahí, ¿no? Jóvenes, el domingo sus padres, ustedes todavía no votan, pero sus padres han votado para presidente y para congresistas. El presidente, ¿qué poder del Estado representa, chicos? Ejecutivo. 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 ¿Y dónde está la sede del Ejecutivo? Lima. Lima. Palacio de Gobierno. En Lima, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la segunda vuelta han llegado la señora Keiko y el señor Castillo, que había sido de Cajamarca, ¿no? Y si el señor Castillo sale elegido, que gobernará desde Cajamarca, ¿qué dicen ustedes? No. Imposible, Desde Lima. desde Lima. No. Tiene que irse a Lima, pues, ¿no? Tiene que llevar sus chacras, sus ganados, tiene que llevar a Lima, ¿no? Igual, mira, hemos elegido 130 congresistas, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos congresistas se eligen por Arequipa, por ejemplo? Cuatro. 4, 3. Se nota que ustedes no viven ni en Arequipa, ¿no? No, es 4, profe. ¿Cómo va a ser 4, hijos? Estás mal. Sí.
No sé por qué a ustedes les han llamado la generación del bicentenario. Yo en un artículo que escribía para un diario, los llamé la generación virtual, ¿no? La generación volátil, la generación de memoria de poca capacidad de almacenaje, así hice una crítica muy grande a la generación de hoy. Porque mira, ustedes se están preparando, ustedes están estudiando, los que son de Arequipa, y que me digan que no saben que son 6 congresistas por Arequipa, estamos mal, pues. Seguramente su papá o mamá les dice, hijito, tú que estás estudiando, aconséjame por quién votar, todo eso. ¿Qué consejo le dan ustedes? Nada, ¿no? Entonces estamos mal, chicos. Son 6 congresistas por Arequipa. Los que no sean de Arequipa me escriben como siempre al chat, ¿no? Y me dicen cuántos, a ver, por su región son. Y estoy seguro que tampoco saben. Entonces, ahí hay que conocer esa realidad, porque si no los engañan, pues dice, ahí está por Puno, dice Daniela. Daniela creo que es de Puno y me dice 5 por Puno. Daniela también está mal, ¿no? En Puno se eligen 6 igual que en Arequipa. Entonces, esas cosas uno tiene que saber, jóvenes, si no, vamos mal, chicos, ¿ah? Por eso tenemos centralismo. Yo me acuerdo, hace 5 o 6 años atrás, en una de las últimas ya casi. Acá Henry, 5 congresistas por Cusco, dice Henry. Ya, mejor no me escriban de dónde son jóvenes porque quedan mal. Oye, por Cusco también se eligen 6 congresistas jóvenes. También por Cusco es 6. Piura tiene 8, después se reparten en... lo mínimo es 2 congresistas. Profe, ¿y de Lima? De Lima son 31 congresistas. Ahí se evidencia claramente el centralismo, ¿no? Evidentemente, pero no es porque tenga más, es por el número de electores, o sea, por la concentración poblacional. Se elige ahí el congresista. O sea, los distritos electorales es por número poblacional. Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? Ah, ya, mira, pues este es el centralismo político, jóvenes. Estos 6 congresistas de Arequipa, chicos, pregunto, ¿harán las leyes desde Arequipa? No, No. ¿Dónde está la sede del legislativo, jóvenes? ¿Dónde? en Lima. Lima. En Lima. ¿Se dan cuenta? Todo está en Lima. La sede del Poder Judicial en Lima, de los organismos autónomos en Lima, de las Fuerzas Armadas y Policiales en Lima. Todo. Todo está ahí, jóvenes. Entonces, ese es el centralismo político. Y el económico, profesor, que las actividades productivas están concentradas pues en una sola región, que en este caso es Lima. Por eso la gente va, jóvenes, ahí, porque creen que en Lima va a encontrar mejores condiciones, mejores todo. Por eso la gente migra y por eso les decía que hace 6 o más años atrás que había viajado, una de mis últimas veces que he estado en Lima, yo visité Pamplona, que es un desierto, pues un polvorín. Mucha gente que vivía en situaciones muy paupérrimas, jóvenes. Sin agua, sin luz, jóvenes sin desagües, nada, jóvenes. O sea, terrible. Yo les preguntaba a esta gente y les escuchaba sus necesidades y les preguntaba, ¿pero ustedes son de acá, de Pamplona? Y decían, no, todos son migrantes. Y les decía, ¿y en su lugar de origen tenían agua, luz? Sí. O sea, en su lugar de origen vivían mejor que en Pamplona, en Lima, sí. ¿Y qué hacen viviendo acá entonces? Entonces, el peruano es pues masoquista, ¿no? Le gusta esas condiciones, jóvenes. Y es porque tenemos la idea errónea que en Lima, profesor, vamos a tener mejor calidad de vida, mejores condiciones. Y no siempre es así. No siempre las oportunidades son para todos, jóvenes. Yo he trabajado como profesor en Lima. Es cierto, pagan mucho más que en Arequipa, ¿no? Pero el costo de vida también es más alto, jóvenes.
¿no? Y si no estás, digamos, capacitado, digamos, para desempeñar una labor competente, entonces no vas a generar ingresos, no vas a alcanzar lo que la capital te vende, ¿no? Que estar en Lima es mejor. No siempre es así, jóvenes. Así que este es uno de los males llamado centralismo político y centralismo económico. ¿Y cuál es la solución ante eso, profesor? Evidentemente la descentralización. Por eso les muestro ahí una imagen clara, yo creo, no es fácil de entender también. Mira, desde la capital hay que ceder poder, no solo político, económico, administrativo, a cada una de las regiones, ¿no? Que hay en el Perú. ¿Y para qué se quiere hacer, profesor, una descentralización verdadera que funcione? Para un desarrollo, profesor, que sea equilibrado, integral, uniforme, que el Estado sea capaz de atender con prontitud las necesidades, profesor, de todas las poblaciones, porque en Lima se concentra la tercera parte de la población y entonces los recursos se tienen que destinar a ello. Yo sé que esa gente de Pamplona, profesor, no va a recibir agua, luz de acá de 15 o 20 años, pero si estuviese en su lugar de origen, probablemente sí, ¿no? Entonces necesitamos hacer una descentralización. Entonces la gente dice, oiga, en mi lugar, mira, el Estado me tiene abandonado, no hay colegio, no hay hospital, como en el otro salón me decía un joven, era de Chumbivilcas, me decía, allá en el Cusco. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está viviendo usted? Me dice, no, acá en Arequipa, me dice. ¿Y por qué has venido desde Chumbivilcas hasta Arequipa? ¿Qué te pasa, Pulpín? Le pregunto. Y la respuesta es obvia, la que todos ustedes, y alguien acá nadie me va a decir yo no soy migrante, por si acaso, ¿eh? El que no tiene de Inga tiene de Mandinga, por si acaso. Entonces, y la respuesta de todos, ¿no? Me dijo, profesor, no había posibilidades, no había oportunidades, no hay colegio, no hay un buen centro médico, no hay... Entonces, prácticamente está abandonado. Entonces, uno busca que la siguiente generación sea mejor. Entonces, yo, debido a eso, mis padres me han enviado de Chumbivilgas hasta Arequipa, me dice. Bueno, ese es un sentido lógico, pues, jóvenes. Ese es un sentido lógico. Y así se mueven, ¿no? Y no estoy criticando o diciendo que está mala, es un sentido común que las personas se desplacen de esa manera. Al punto que, mira, por ejemplo, yo tengo hijos, les digo, oiga, alguien se me queda en el Perú y, no sé, lo agarro a patadas, digo, ¿no? Yo estoy criando hijos para el mundo, no para el Perú, jóvenes. El único que se va a morir en el Perú soy yo. Pero a mis hijos les digo, oiga, tienen que conocer al mundo entero, ¿no? Porque en el Perú entiendo que uno no puede desarrollar pues sus máximas capacidades, potencialidades, y hay muchas cosas que en el mundo hay y que en el Perú no hay, ¿no? Sobre todo hablo de oportunidades, jóvenes. Entonces, para esos jóvenes, ¿no? Es un sentido, repito, lógico respecto a ello, ¿ya? Pero ¿qué pasase si en el Perú, jóvenes, haríamos una verdadera descentralización? Probablemente la costa y la sierra y la selva a lo mejor no alcancen un desarrollo equilibrado, pero el Estado sería mucho más efectivo, atendería más las necesidades, no como lo ha demostrado la pandemia, jóvenes, de que la gente se muere por oxígeno porque el Estado, oiga, tiene que enviar oxígeno desde Lima hasta Ucayali y hasta Loreto, y el ir simplemente hasta allá, jóvenes, por no tener vías de comunicación y todo lo demás, demora una semana. Y en esa semana, por la falta de oxígeno, muchos peruanos mueren. Entonces vivimos en un país de enormes diferencias, donde poca gente tiene mucho y muchos tienen poco o nada, ¿no? Entonces, por eso hay una lucha. Vean ustedes, mira, hemos elegido a la señora K, ¿no? Que representa una tendencia y al señor Castillo que representa otra tendencia. El Perú está dividido así de esa manera, jóvenes. ¿Ya? Está dividido así de esa manera porque
Hay lugares donde piensan que si el Estado sí les ha ayudado, por eso eligen a la señora acá, y hay lugares donde piensan que no les ha ayudado absolutamente nada y eligen al señor Castillo. Y es válido, en una democracia es válido, jóvenes. ¿Ya? Y tratando de solucionar esto que hemos hecho mal de la descentralización, se creó a partir del año 2000 en adelante lo que se llaman los gobiernos regionales. Antes de la existencia de los gobiernos regionales, solo existía el gobierno central y los gobiernos locales. El gobierno central siempre representado por el Ejecutivo y los gobiernos locales, pues, por los alcaldes provinciales y los alcaldes no distritales. Y entre ambos había una brecha donde, profesor, el centralismo estaba mucho más ahondado, ¿no? Con la finalidad de quitarle un poco de poder al Ejecutivo, entonces se crean los gobiernos regionales y se les da autonomía, profesor, cada vez más recursos, y así surge un gobernador regional sobre el territorio de los departamentos que les explicaba antes, y en Arequipa tenemos un señor llamado Lica, pues, ¿no? Que también es una Arequipa, Arequipa es más o menos como Lima, ¿no? Si Lima ejerce centralismo en todo el Perú, Arequipa ejerce centralismo en el sur del país. Por eso en Arequipa tenemos gente migrante de Puno, de Cusco, de Tacna, de Moquegua, de Madre de Dios, de Apurímac, de todas esas zonas, ¿no? Y el crecimiento también no es uniforme, es totalmente desequilibrado. Por eso hay gente que eligió profesor al señor Yica, ¿no? Y bueno, y así se van dando en cada una de las regiones, ¿no? Se creó los gobiernos regionales para hacer que la descentralización funcione, que haya un cambio institucional, que se busque la modernización del Estado, pero en algunos lugares ha funcionado y muy bien, en otros lugares, al contrario, el Estado se ha vuelto mucho más burocrático, ¿cierto? Y no siempre quienes dirigen los gobiernos regionales son personas, pues, idóneas, ¿no? Ese es el gran problema, jóvenes. Por eso, repito, apostamos por la regionalización como un nuevo modelo de ordenamiento territorial más funcional, ¿no? Y son espacios políticos administrativos nada más. Y como les pongo acá, es un gobierno intermedio entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y decían, oiga, ¿cómo hacemos una verdadera descentralización? Mediante la regionalización, dijeron. Ya tenemos un poco más de 20 años de experiencia con los gobiernos regionales y el análisis es que en algunos casos funcionó y en otros no funcionó para nada, ¿no? Entonces estamos viviendo esto. Así como hoy nos ha tocado elegir a un presidente, todavía, perdón, no tenemos un presidente, pero lo tendremos el 28 de julio, será la señora Cá o el señor Castillo, y de acá a un año más, un año y poco más, vamos a elegir nuevos gobernadores regionales, nuevos alcaldes provinciales y distritales, ¿no? En busca de generar esto que se llama la descentralización, una deuda pendiente del Perú del Bicentenario, chicos. Muy bien. Con eso terminamos nuestra clase introductoria de nociones básicas de nuestro país. Y con esto ya estamos listos para desarrollar el curso, así que la siguiente semana hacemos la guía 1, semana 1, chicos. Pero no quiero que se olviden de este capítulo que hemos desarrollado del Perú. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Con eso nos despedimos. Buenas tardes, se cuidan, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.